Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos también. Muy ¿En buenas dónde tardes a todos. exactamente vamos a partir, ministra? Buenas tardes. No hay Hola, problema. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me estás llamando tú? Guión. Hola a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ministra. director. ¿Cómo está? Hola Carlos, bien y tú. Buenas tardes, don Carlos. Gusto verlo. Hola, señor Seremi, gusto. ¿Cómo le va? Igualmente, pues. Aquí Pero muy estamos. bienvenido, oiga. Muchas gracias, pues. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Muy todos. buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, por acá Ningüe presente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ministra. Guión presente. Saludos a Quillón. Buenas tardes, ministra. Portezuelo presente. Saludos Muy buenas desde tardes. Andacollo, Coquimbo. Saludos desde Montepatria, región de Coquimbo. Por acá, Paolo Suárez desde Petorca, saludos. Saludos desde Olmué. Saludos desde Alhué, Saludos Metropolitana. desde Parral. Séptima región. Saludos desde Mi Buin. Hurtado también presente, ¿eh? Saludos desde Licantén. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ministra, si le Bueno, parece, Sierra Mágica. Presente voy también. voy a silenciar los micrófonos para que podamos partir. Como ustedes ya se dieron cuenta, nos encontramos hoy día en reunión, las comunas rurales desde la región de Coquimbo hasta el Biobío. Nos acompaña en esta reunión y presidiendo la reunión nuestra ministra de Agricultura, la señora María Emilia Undurraga. Y quiero dejar previamente, antes de darle la palabra a la ministra, que lo pueda saludar su colega y presidente de AMUR, el alcalde del Monte, Francisco Gómez Ramírez. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes, ministra. Un gusto de saludarle. Saludar a todas las colegas y a los colegas, alcaldes y alcaldesas a lo largo de todo el país. La verdad es que es gratificante ahí ver y escuchar cuando se están presentando aquí presentes a lo largo de todo el país distintas comunas rurales de mayor o menor tamaño, por lo cual estamos muy agradecidos de poder tener este encuentro. Hace pocos días, como directiva de AMUR Chile, y aprovecho de saludar a los demás colegas, alcaldesas, alcaldes que también son presidentes regionales de AMUR, porque tuvimos una reunión con el directorio nacional y la presidenta y el vicepresidente de la Convención Constitucional en el transcurso de esta semana, con Elisa Loncón y también con Jaime Baza. Y ayer también tuve una reunión donde también participaron muchos vía Zoom con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, con el propósito de abordar el tema de la sequía particularmente. Y la verdad es que quedamos comprometidos como para tener otra reunión que va a ser extendida a todos los municipios para entregar más detalles con respecto a lo que está haciendo el gobierno en relación al agua en general, lo que está haciendo en relación a las mineras en el norte, lo que se está haciendo con la agroindustria agrícola, el tema de los embalses, la gestión de la cuenca, por lo cual me pareció bastante interesante en el día de ayer. El ministro ayer concentró su exposición principalmente en temas más bien de lo que podemos hacer los municipios en el ámbito comunal, domiciliario, en torno al uso adecuado del agua, pero sabemos que nosotros somos como comunas rurales con vocación agrícola, consumidores de agua, un 72% del agua disponible. Hoy día escuchamos que entró a comisión mixta el código de agua y que también estamos muy pendientes con respecto a lo que vaya a ocurrir ahí. Así es que por lo mismo le dejo la palabra, ministra, sin antes agradecerle nuevamente
el encuentro y saludar a todas nuestras alcaldesas y alcaldes rurales de Chile. Muchas gracias. Ministro. Muchas gracias Cristian, muchas gracias Francisco, a ti como presidente de AMUR, saludar a cada uno de los alcaldes y las alcaldesas de esta gran agrupación de municipios rurales. Qué emocionante es ver los saludos desde los distintos rincones. Estamos orgullosos de ser un poco puente desde el Ministerio de Agricultura de esas realidades rurales que son tan diversas, pero también comparten tantos desafíos. Así que muchas gracias, Francisco, por todo el trabajo que han hecho y que siguen haciendo con todos los municipios rurales. Agradecer también la participación de esta asociación en las distintas instancias, desde la convención que nos contaba Francisco y otras, porque sin duda la colaboración es fundamental para salir adelante de este desafío que hoy día nos convoca, que es la sequía y su impacto en la agricultura, pero con todos los desafíos sociales, ambientales y económicos que tenemos, sin duda cuando lo hacemos de forma colaborativa, vamos a poder llegar más lejos. Saludar también, además de cada uno de los alcaldes y alcaldesas, a los jefes de servicio que hoy día me acompañan. Está el director del INTAP, el director de la Comisión Nacional de Riego, ya se imaginan por qué están aquí acompañándonos. Además están los CEREMI de las regiones involucradas, que están declaradas con emergencia agrícola, porque van a ser ellos quienes van a gestionar y coordinar las acciones en cada una de sus regiones y sus territorios, y también al equipo del Ministerio, tanto de emergencia, al equipo del MOP, porque tal como decía Francisco, el actuar coordinado va a ser fundamental. Y todos sabemos que el agua es mucho más que necesaria para la agricultura, es primero necesaria para el consumo humano, pero también para tantas actividades, para el medio ambiente, y poder entenderla en esta integridad va a ser muy importante, no solamente para tener medidas específicas en cada uno de los casos, sino para poder coordinarnos. Así que me alegro que el mismo ministro Moreno, quien coordina la Mesa Nacional de Ministros contra la Sequía, pueda dar cuenta también pronto a los alcaldes los avances en todas sus líneas. Y sin alargarme más, porque quisiera también recibir sus preguntas, sus inquietudes, teníamos preparada una presentación, breve presentación, espero ser rápida en hacerlo, pero para poder dimensionar lo que estamos trabajando en conjunto con todo el equipo del Ministerio de Agricultura y también en conjunto con los CEREMIs, que van a ser actores fundamentales en esta emergencia, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Porque todos los que estamos acá estamos de acuerdo con que, si bien hoy día estamos hablando de una emergencia hídrica, ya esta emergencia dejó de ser puntual y pasa a ser un cambio estructural, lo que requiere acciones distintas y diferenciadas para poder adaptarnos a esto en el largo plazo. Tal como lo saben los alcaldes, hoy tenemos declarado con emergencia agrícola por déficit hídrico 8 regiones del país, 218 comunas rurales que están con esta emergencia. Esto, ¿cómo se evalúa? Se evalúa, tal como lo saben ustedes, a través de una solicitud del delegado presidencial, con un informe de distintas variables, y finalmente se solicita al Ministerio esta declaración. Esto, como pueden ver, esto es un diagnóstico de un índice de condición vegetacional en cada una de las regiones, que es parte del diagnóstico que se envía para poder solicitar esta emergencia. Como les decía, entre Atacama y Biobío hay 1 millón de hectáreas de riego, el 91% del total de hectáreas están ahí, por eso es tan importante el análisis sectorial, y se produce cerca del 80% de la producción de nuestro sector. 218 comunas de 8 regiones tienen esta declaración de emergencia hídrica. Y ahora, a partir de esa declaración, lo que nosotros necesitamos como equipo y en conjunto con ustedes es poder realizar análisis profundo en cada una de las situaciones. Ustedes muy bien saben que ni siquiera se puede generalizar dentro de la misma región, y la situación entre regiones es distinta, y dentro de una región
hay comunas afectadas de forma distinta, hay rubros distintos. Yo esta presentación se las puedo enviar y no va a ser, no se asusten, no les voy a dar el detalle en cada una de las regiones, pero para contarles que este análisis lo tenemos por región, en cada una de las regiones afectadas, para entender no solamente los afectados, y aquí sigo rápido, Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, sino principalmente para poder entender cuál es el nivel de las ayudas, cuál es el ámbito de la acción que requiere la coordinación. Y quizás algunos de ustedes participaron en la reunión de ayer del ministro Moreno. Comentarles que lo que vamos a hablar hoy día, que es la emergencia agrícola, se enmarca en este plan contra la sequía, que es mucho más amplio. Lo anunció el presidente hace una semana ya, y yo diría que es un plan, que en primer lugar inicia un análisis de una forma distinta. No es un plan con medidas específicas y aisladas, sino muy por el contrario, anuncia lo que en una futura reunión podemos profundizar junto a Alfredo Moreno, este plan de gestión de cuencas, que a nivel regional va a permitir tener información para cada una de las cuencas y a partir de eso tomar decisiones coordinadas con todos sus actores. En ese marco tenemos distintas medidas. La desalación, y el presidente ahí anunció medidas de desalación, cómo vamos a impulsar, especialmente en un inicio Valparaíso y Coquimbo, pero en mediano plazo agilizar proyectos con foco en consumo humano. Y aquí viene el tema del agua para los alimentos, lo voy a dejar al final, porque es lo que nos vamos a concentrar en el resto de los minutos que tenemos, pero tenemos también anuncios con respecto al agua potable rural, muy importante. Ahí quizás Alfredo pudo dar cuenta ayer, Francisco, de cómo es más de 3 veces el presupuesto disponible para agua potable rural, algo muy sentido en los municipios que nos convocan, por lo que nosotros también desde el Ministerio de Agricultura, en el marco de la política de desarrollo rural, estamos apoyando. Agua en ciudades, como tenemos también un plan de comunicaciones que permita aumentar la eficiencia del uso también en las ciudades, como parte de esta respuesta integral. Y el otro pilar, el cuidado de los ecosistemas, como también vamos protegiendo los humedales, protegiendo los glaciares como fuentes de agua, tanto para el consumo humano como para la elaboración de los alimentos. Se anunció un fondo de investigación y también este marco institucional que nos permite enfrentar la situación del agua, ya no como un elemento abundante en la mayor cantidad, en la mayoría del país, sino más bien como un elemento escaso, lo que va a requerir no solamente medidas puntuales que vamos a ver ahora en el caso de la agricultura, sino una adaptación más estructural en el mediano y largo plazo. Ahora vamos con respecto a la agricultura. ¿Y por qué queríamos mostrarle un poco de historia? Queríamos mostrarle porque el tema de la sequía ya no es un tema puntual, ya llevamos 12 años, 13 años con este año de una mega sequía, y eso ha implicado, por lo menos de parte del Ministerio de Agricultura, ajustar sus presupuestos para apoyar este desafío que quizá es el prioritario hoy día. ¿Cómo vamos fomentando el uso del riego, que es la mejor forma que tenemos en el Ministerio de Agricultura para poder hacer un uso eficiente de este recurso que es escaso y aportar en la solución final? Aquí podemos ver cómo ha evolucionado el presupuesto tanto de la Comisión Nacional de Riego como del INTAP. Los dos directores se encuentran acá y nos pueden dar detalles después al respecto. Otro tema que muchas veces los alcaldes y distintos actores nos preguntan, hoy día estamos justamente en el Senado discutiendo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero pasó al Senado la ley 18.450, la ley de la Comisión Nacional de Riego, que nos ha permitido tanto hacer obras civiles como tecnificar el riego, y cómo esta ley se ha ido focalizando a la agricultura pequeña y mediana. Pero no solamente tenemos acciones en cuanto a instrumentos de riego, sino también tenemos otras acciones que les pueden interesar a ustedes como alcaldes. El tema de la regularización de derecho y gestión del agua. Y ahí INDAP está transfiriendo a la DGA
recursos para poder acelerar esta regularización y tramitar estas solicitudes que son muy importantes, más todavía hoy día en tiempos de escasez. Temas de capacitación para la adaptación. Tal como lo decíamos antes, vamos a hablar de recursos para emergencia específicos para paliar esta temporada, pero tenemos que adaptarnos a esta condición que ya llegó para quedarse. Y aquí el INDAP ha realizado talleres en las 16 regiones con la participación de expertos para, en conjunto con los agricultores, tomar medidas necesarias para ir adaptándonos a esta nueva condición. Y también tenemos otras iniciativas en la Comisión Nacional de Riego, tenemos fondos en el FIA y en el INEA para justamente promover el uso eficiente del recurso hídrico, y FUCOA, que es el servicio del Ministerio de Agricultura, que tiene una plataforma Chile Agrícola con capacitaciones online gratuitas relacionadas a la eficiencia hídrica y cambio climático. Más información tanto de FIA, de la Comisión Nacional de Riego, informes. Hoy día tenemos que ser capaces de contar con información para tomar buenas decisiones, y dejamos a disposición de ustedes las preguntas que necesiten y los contactos que necesiten para poder ir adaptándonos entre todos a esta nueva situación que va a requerir la coordinación sin duda entre el nivel nacional, regional y local. El tema de colaboración es fundamental. Así como comentaba Francisco en un inicio, estamos participando de la Mesa Nacional del Agua, que preside Alfredo Moreno, así como la mesa de sequía que se acaba de generar con 7 ministros para poder enfrentarlo de forma coordinada. Y en el caso de la agricultura, nosotros en el Ministerio tenemos una mesa del agua, tenemos también una mesa de cambio climático para empezar a transitar en este desafío en conjunto, el mundo público, privado y la sociedad civil. Y finalmente tenemos un comité asesor con el ministro de Ciencia para poder no solamente gestionar los recursos que hoy día disponen, que el presidente anunció hace una semana, sino también para ir en cada rubro adaptando esta actividad que finalmente alimenta a todos los chilenos a estas nuevas condiciones climáticas que estamos viviendo. Con respecto ahora, que quizás lo que más, con respecto a los recursos, y aquí ya voy terminando para que después pasemos a preguntas e inquietudes. Tal como anunció el presidente, se van a disponer de mayores recursos, tanto este año como el próximo, para poder profundizar los instrumentos de riego, que son la mejor forma de hacer frente a este desafío de escasez hídrica. Y aquí podemos contar con recursos tanto en la Comisión Nacional de Riego, en el INDAP, el Fondo de Recuperación Económica, que en el caso de agricultura se ha utilizado casi en su totalidad para estos efectos, y el nuevo Fondo de Sequía, que va a implementarse tanto este año como el próximo para poder enfrentar esta situación. Así podemos ver que el INDAP ha incrementado su presupuesto en riego en un 86% y el CNR en un 22% para el próximo año solo en sus presupuestos regulares. Y aquí está la distribución por región. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Estamos mostrando los recursos que vamos a tener disponibles de aquí a final de año en cada una de las regiones que nos convocan, ya sea a través de la Comisión Nacional de Riego, tanto por reasignación como por fondos nuevos de emergencia, el INDAP de emergencia y MINAI de emergencia, que todavía no se incluye. Es un fondo que ustedes sabían de 8.000 millones, que estamos a la espera de la redistribución en las distintas regiones, según las necesidades de cada una de las regiones y en coordinación, tanto con el MOP como con Interior. Bueno, y por cierto, considerando el número de agricultores, tanto INDAP como el total de agricultores, porque como bien saben, no todos los agricultores en las comunas son INDAP, y justamente estos 8.000 millones van a dar cuenta de un apoyo a los agricultores que no son INDAP, que están justamente por sobre esos límites y que muchas veces son los que quedan sin ayuda. Por eso quería más que nada dar este marco general
para poder empezar la conversación. Una conversación que requiere, sin duda, en la participación de ustedes como alcaldes. Hoy día nos acompaña tanto el director de INDAP como CNR, que les puedo ofrecer la palabra a continuación, pero también los seremis de sus regiones, quienes van a ser claves para poder coordinar tanto la acción del INDAP, CNR, los recursos de emergencia, además de coordinar las acciones con los otros ministerios para poder llegar de forma oportuna a los agricultores afectados y no duplicar con los otros servicios o ministerios que van en ayuda de estos agricultores y agricultoras afectados. Más que terminar la conversación, me gustaría abrir la conversación. No sé si Federico o Carlos quieren comentar algo, para justamente, Francisco, abrirnos a las preguntas. Este es un desafío que tenemos que enfrentarlo juntos. Tenemos los diagnósticos, ustedes tienen sus diagnósticos. Lo importante ahora es que cómo nos coordinamos para llegar con la ayuda de forma oportuna y en el tiempo, en el fondo, tanto en el tiempo como en el espacio, porque sabemos muy bien que lo que necesitan los crianceros es distinto a los hortaliceros, a los apicultores, y hoy día, por ejemplo, en Coquimbo estamos necesitando la ayuda hoy, pero ayer que estábamos en, no sé si está el alcalde Ñiquén, estábamos en Ñuble, si bien fuimos a decretar emergencia agrícola, sabemos que la ayuda va a requerirse quizá en los meses del verano. Y por eso es tan importante que las bajadas de esta ayuda sean a nivel regional, en coordinación desde las seremías de agricultura, con sus alcaldes, con los gobernadores y los delegados presidenciales, en el fondo de esa forma demos cuenta oportuna de la respuesta que tenemos que dar. No sé si voy a dejar abierto a Federico o a Carlos, y ahí, Francisco, abrimos a preguntas, solicitudes, sugerencias. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en sus comunas? ¿Federico o Carlos? Carlos, adelante. Sí. No los veía todos. Sí. Gracias, ministra. Muy breve, solamente para, bueno, saludar a todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios rurales. Con todos ellos y sin excepción somos socios. Somos socios en los principales programas que tenemos como INDAP. Todos ellos los entregamos a través de convenios con los municipios, así que tenemos una relación muy permanente. Y en estos temas, obviamente, que necesitamos estar muy coordinados porque los programas PRODESAL o PDI son los que concentran la mayor cantidad de nuestros usuarios. Pero decir solamente que el tema que nos convoca es un tema complejo, como lo saben, y desde INDAP tenemos una mirada de cómo enfrentamos con medidas que son permanentes, de inmediatas y de mediano y largo plazo, y cómo enfrentamos las situaciones las contingencias más duras de una emergencia que son muy inmediatas. En lo primero, la ministra lo señaló con mucha claridad en la exposición. El INDAP ha dispuesto de mucho más recursos este año que años anteriores. Hemos tenido el presupuesto más importante que hemos tenido en la historia, y eso lo hemos destinado a los programas que probablemente ustedes conocen, que son los programas de riego asociativo, los programas de riego intraprediales, y estamos en plena ejecución de todos esos 32.000 millones de pesos de recursos destinados a todas estas obras, que van desde, primero, para darle más certezas a que puedan disponer del agua a través de mini tranques, mini embalses, distribución, y finalmente también el avanzar en el riego tecnificado, que es la forma de ser más eficiente en el uso del agua. En esas dos líneas es un trabajo permanente y ahí estamos incrementando y ejecutando todos los proyectos. Agregamos este año, como señalaba la ministra, el Fondo de Emergencia, el FED, y ese programa está destinado full riego, o sea, es riego asociativo o riego intrapredial. En esos dos tipos de obras tenemos todo comprometido ya en todas las comunas que ustedes representan probablemente, y además estamos desarrollando un programa especial que es un convenio que hicimos con la CONADI. Tenemos que invertir entre este y el próximo año 10.000 millones en pozos para comunidades indígenas entre las regiones de Biobío y los lagos.
Y ahora esos son los recursos con los que actuamos de forma permanente para enfrentar la situación del agua. Ahora, en la contingencia, que es las razones probablemente por las que se declara emergencia agrícola en las regiones y que hay una presión por parte de los propios agricultores que están enfrentando situaciones muy críticas, bueno, nosotros todos los años destinamos recursos para enfrentar esa emergencia y dependiendo la región y el tipo de agricultor, varía obviamente. En el caso de Coquimbo es ganadería fundamentalmente, la ganadería de secano, y ahí el refuerzo es alimentación para los animales porque se empiezan a morir habitualmente por la falta de forraje. En otros casos es la apicultura y en otros casos son pequeñas obras de riego o instrumentos para mejorar la forma de allegar más agua a los cultivos, los predios, de insumos para cañerías, mangueras, motobombas, etcétera. Básicamente son eso y ahí destinamos el presupuesto que se nos asigna anualmente, que son 1.600 millones para destinar a esto, pero en la práctica todos los años tenemos que recurrir al presupuesto propio de INDAP, porque muchas veces la demanda por estas contingencias es bastante más alto que el presupuesto que disponemos. Así que, bueno, muy dispuesto a escucharlos y a ver cómo seguimos coordinados para poder enfrentar esta situación que entendemos muy bien que a ustedes tienen requerimiento diario por estas cosas. Gracias, ministra. Gracias, Carlos. No sé si Federico quiere sumar algo más antes de que ya empecemos las preguntas o lo que quiera Francisco disponer. Gracias, ministra. No, por mi parte yo creo que pasemos directo a las consultas de las comunas. Son hartas las que están representadas aquí, así es que mejor vamos directo con ellos. Gracias, Federico. Alcalde Gómez. Bueno, Francisco, ustedes nos dicen. Sí, Cristian va teniendo ahí, hay algunos que ya están expresando, ¿no es cierto?, que la desalación o el tema de los pozos profundos, por ejemplo, en Paredón es la solución, algunos que están aseverando algunas cosas, pero me da la impresión, Cristian, que tú tienes las personas que van levantando la mano, los que han pedido la palabra. Entiendo que el alcalde de Alhué, Roberto Torres, la había solicitado, para ir viendo ahí la relación. Alcalde Torres. Gracias, Cristian. Bueno, primero que todo saludar, señora ministra, un agrado, un placer estar con usted, los directores, nuestro presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales de la Región Metropolitana, don Cristian. Bueno, primero que todo, con respecto, estaba viendo las cifras que estaba entregando con respecto al agua potable rural. Lamentablemente yo no pude estar ayer con el ministro de Obras Públicas. 455.000 millones me parece un buen número. El tema lo pongo en el tapete, que no está en el presupuesto y la cantidad de recursos. El problema es la gestión. El problema es que habilitar los sondajes, los pozos, son años y años y años. Yo ahí quería hacer ese punto, que es importante, que tenemos que ver cómo agilizamos los procesos de habilitación o de mejoras o de ampliación de los APR rurales de nuestro país. Dicho aquello, lo segundo que tenía que plantear, que me parece perfecto, que lo escuché de voz de la señora ministra, es que lo que íbamos a solicitar, que nuestros agricultores, que no son usuarios de INDAP, que no son Prodesal, y específicamente los crianceros, y en el caso de Alhué además los apicultores, fuesen considerados que generalmente en las emergencias anteriores, por distintos factores quedaban huérfanos, por así decirlo, y esto ya lleva más de una década y que es insostenible. Y lo tercero, señora ministra, que seguramente vamos a tener que ir trabajando con INDAP, con los Prodesales de cada comuna, porque seguramente vamos a tener que cambiar los hábitos de los agricultores de nuestro país, específicamente de la región. En el caso de Alhué, ya obviamente la agricultura tradicional que tenemos, por la falta de agua, por la escasez hídrica que vivimos, yo creo que ya no se tolera. Es un cambio cultural, un trabajo que vamos a tener que hacer en el tiempo. Por lo tanto, en el caso como las comunas como la nuestra, como lo acabo de mencionar, y seguramente a San Pedro le ocurre algo similar, que no tenemos deshielo de la cordillera de los Andes, muy por el contrario, tenemos la cordillera de la costa, que ya en este minuto ya no tiene cero nieve. Por lo tanto, es un trabajo que queremos hacer con INDAP, que nos colabore, que lo hagamos en equipo con la Asociación de Municipios Rurales, obviamente que con el Ministerio, para que veamos que puedan seguir siendo productivas las tierras como la de la comuna de Alhué. Ejemplo podrían ser
Se me ocurre en este minuto la plantación de tunales, olivos, que son mucho más resistentes a la sequía y para poder seguir tolerando este cambio climático y la falta de agua. Así que yo quería decir eso y agradecer que se hayan contemplado a los agricultores que no están en los programas de INDAP. Así que muy amable, ministro, y muchas gracias. Ministro, le vamos a dar la palabra a Mónica, que la había solicitado, y luego está conectado el hermano menor del alcalde Pino. Ahí lo vemos. Está con la mano arriba. Mónica había pedido la palabra. Hola, sí, había escrito la pregunta en el chat. Yo soy Mónica Chávez, coordinadora de Prodesal de la comuna de Cañete. Quisiera saber, porque quizás los demás conocen, pero yo no, ¿cómo se determina la emergencia de sequía y si se define por región completa o solo algunas comunas? Eso, por favor. Muchas gracias, Mónica. Y el alcalde Pino, y luego la ministra responde a estas primeras 3 preguntas. Alcalde Pino. Oye, muchas gracias. Oye, te agradezco lo de hermano menor, porque como me veía la afeitada, hacía 2 años. Oye, dije como que si no estábamos 2 meses con 0 pandemia en la comuna, me afeitaba. Oye, un saludo muy especial a la ministra. Muchas gracias, ministra, porque usted vino a dar excelentes noticias a Ñuble hace unos días atrás, así que se agradece. Saludar con mucho cariño a Francisco Gómez, nuestro querido presidente nacional de la AMUR. Bueno, yo creo que Francisco ya le contó que le entregamos el libro ahí, pues, las 2 Biblias, las 2 Biblias ahí a los constituyentes, a Elisa Loncón y a Jaime Baza. Ahora, bueno, lamentablemente ese día estaba todo el revuelo por el asunto del constituyente, así que, pero por lo menos pudimos conversar y llevar esa reunión a buen término para poner y asegurarnos que la voz del mundo rural esté también en la nueva constitución. Dicho esto, yo se lo planteé el otro día, ministra, era acerca, claro, por un lado es fácil, siempre va a ser mucho más fácil decirlo que hacerlo, en torno a que hay una cantidad de recursos más o menos importantes. Yo creo que pasa mucho a veces, y nos pasa con los gobiernos regionales, antiguamente los intendentes, ahora los gobernadores regionales le van a echar la culpa a los alcaldes, que no son capaces de hacer proyectos, que no tienen profesionales, etcétera, etcétera, para sacarse el pillo. Y yo creo que aquí, más que sacarse el pillo, tenemos que trabajar de manera transversal todo con un solo horizonte. ¿Cómo con un tema que si bien es cierto, es puntual hoy día por la cantidad de recursos que se está metiendo, le hacemos frente a una problemática permanente? Yo creo que ahí lo que yo le planteé ese día, y algo les vocé cuando nos juntamos en Ñuble, ministra, era el tema de cómo poder acceder a tener quizás más profesionales que nos puedan ayudar, quizás financiados, ayudados a financiar desde el propio ministerio, sobre todo en los municipios que son los más rurales, los que tenemos la mayor problemática, de ver la fórmula para poder levantar rápidamente, porque la sequía va mucho más rápido que los proyectos, y mis colegas alcaldes, a quienes saludo de norte a sur, tienen los mismos problemas que tenemos acá en Ñiquén, ¿cierto? Que muchas veces un proyecto del MOP para agua potable, el levantar el proyecto, sacar son 5, 10 años, incluso 5 como mínimo, 10 años como máximo, a veces incluso más, y a veces ya te tiráis la toalla. Y creo que eso es muy importante, cómo lo podemos enfrentar. También nosotros hablamos de lo que tienen, los grandes pueden tecnificar su riego, pueden hacerlo, incluso también tienen apoyo muchas veces para poder hacerlo, pero los pequeños también hay que hacer un trabajo fuerte ahí para poder ayudar a tecnificarlos más, a mejorar sus condiciones. El otro día cuando usted vino a la comuna de Ñiquén, inauguró, ¿cierto?, un arreglo de una canalización. Esa es la pega que hay que hacer, pero esa pega tenemos que chicotear los caballos, pero mucho más fuerte para poder hacerle frente a esta sequía que llegó mucho antes de lo esperado, toda esta catástrofe que estamos viviendo ya. Y también yo quisiera hacer una reflexión corta que tiene que ver con el agua, consumo humano versus producción. Entonces, muchas veces en el discurso, muchas veces en la retórica, la palabra de alguna autoridad, hay que tener cuidado un poco con demonizar el uso del agua para la producción, porque hablemos que la producción es desarrollo y en nuestras comunas rurales es la única manera, ¿cierto?, de poder desarrollarse en los campesinos y campesinas. Entonces, a veces cuando uno ve en la televisión demonizar, o sea, un poco comparar el uso del agua, no es lo mismo el uso del agua en la minería que el uso del agua en la comuna de Ñiquén para el tema de la agricultura. Entonces, eso básicamente era lo que yo les quería
plantear. Además quiero saludar muy cordialmente a mi colega alcalde de Paredones, la comuna más rural de todo Chile. Estamos casi empatados, compadre, así que tiene 92, yo tengo 90,25, pero estamos ahí batallando las dos comunas más rurales de todo Chile para hacerle frente, digamos, a esta situación que nos convoca hoy día. Así que muchas gracias, ministro, y muchas gracias a mi querido presidente Francisco Gómez. Ministra. Muchas gracias a todos por las preguntas. Ya seguiremos aquí. Lo primero es contestarle a Roberto. Con respecto a los APR, ahí les va a dar más noticias Alfredo. Ayer estuvo dando cuenta en el Comité de Ministros para la sequía de algunos avances cuanto a habilitar y a gestionar de forma más acelerada las soluciones de los APR. Se va a abrir un concurso especial, pero eso para que lo analicen con el MOP, o si es que hay alguien del MOP nos puede comentar después. Con respecto a la emergencia no INDAP, bueno, excelente, esa es la idea de ese fondo de 8.000 millones. Y con respecto al cambio cultural, a la adaptación, fundamental. Aquí el INDAP, para la agricultura familiar campesina, está elaborando estos talleres de adaptación y creemos que tienen que ser talleres más que de un profesor que vaya a la región, talleres colaborativos que incorporen a los mismos agricultores, porque hay muchas prácticas que ya se están adaptando en los territorios que se pueden compartir, además de los conocimientos de las universidades regionales, pero esa es una línea de trabajo permanente que tiene que ser prioritaria, porque no solamente tenemos que resolver la emergencia, sino que de forma importante darle un futuro a nuestra agricultura. Así que de ahí los dejamos conectados con el INDAP. Después a Mónica, ¿cómo se determina la emergencia? La emergencia se solicita a nivel regional. La solicita el delegado presidencial con un informe que hace línea en cada una de esas regiones y se puede solicitar tanto a nivel regional como comunal, dependiendo de la situación. Esto lo mismo ocurre cuando hay granizos, heladas, etcétera, en este caso por sequía, y eso se analiza a nivel central con una solicitud de la región. Y ahora voy donde Manuel, que además me sacamos una foto, Manuel, en el AMUR de Ñuble el otro día. El tema de acelerar las postulaciones, por eso mismo están los CEREMI hoy día presentes de cada una de las regiones. Tenemos que tanto en INDAP como en CNR propiciar apoyos desde la seremía para poder agilizar. Yo creo que eso puede ser una respuesta que pueden dar los mismos CEREMIs, cuyo foco estos meses que quedan va a ser llevar a cabo los procesos, los apoyos tanto para el INDAP, CNR, como de los recursos de emergencia y poder llegar con esos recursos de forma oportuna. Así que ahí podemos también, quizás si tienen alguna idea de cómo contratar a través de el mismo INDAP, a lo mejor Carlos o Federico tienen alguna idea, o alguno de ustedes mismos ya está ejecutando alguna forma que les ha permitido acelerar. También podemos compartirlo entre todos. Y lo último, para volver a más preguntas, con respecto al agua consumo humano versus producción. Y lo primero decirte, Manuel, que nosotros creemos que esto es agua de consumo humano versus, o no versus, sino que agua para el alimento de todas las familias de Chile. Yo creo que ese es el primer cambio que tenemos que hacer todos nosotros en el relato. No estamos hablando de agua para la agricultura. Aquí estamos hablando de agua para producir los alimentos de todas las personas de nuestro país. Y eso cambia el paradigma tanto nuestro, como ministerio, sectorial, como también la aproximación de las soluciones a ello. Todos necesitamos alimentos y esos alimentos vienen de los territorios rurales y tenemos que ir adaptándonos al cambio con todas las medidas que ya hemos conversado, pero aquí está el desafío de alimentar a las familias de las chilenas y chilenos, aparte de todo el impacto que tiene en las tradiciones, en la identidad, en finalmente en la forma de vida que representa la ruralidad para las comunas que aquí estamos presentes, que es mucho más que una actividad económica. Y eso para nosotros ha sido nuestro gran anhelo. Por eso mismo también hemos trabajado en la política de desarrollo rural, en la estrategia de sustentabilidad que lanzamos hace poco, pero el gran cambio de paradigma está en no producimos, sino que alimentamos, y esto es mucho más que una actividad económica, es una actividad de gran impacto social y ambiental. Y eso también nos reúne junto con ustedes a tomar medidas que van más allá de lo sectorial. Por eso una cosa es ver el instrumento de riego, que aquí está, le ponemos a disposición los presupuestos, los instrumentos, y lo otro es cómo nos coordinamos con los actores para poder llegar de forma oportuna y en el fondo
con la especificidad que cada una de las ruralidades, de esas ruralidades tan diversas del país, necesita. Ministra, mientras Cristian está recabando ahí las consultas o las impresiones de nuestros alcaldesas, alcaldes, también hay muchos funcionarios municipales de distintas áreas. Me gustaría, por un lado, ir un poco más al proyecto de ley que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Entiendo yo que pasó a comisión mixta, por lo cual habría un consenso amplio, pero hay que limar algunas cositas que seguramente no son de acuerdo de todos. Porque lo que decía el alcalde de Ñiquén, colega alcalde, que aprovecho de saludar, no es que haya una oposición, y como usted bien lo señala, entre lo que es el agua de consumo humano y la producción, o en este caso el transformar obviamente el agua en agua el alimento. Lo que ocurre hoy día, pienso yo, es que hay, ¿no es cierto?, una concentración de derechos de aprovechamiento de agua en la gran industria agrícola, es decir, aquella que muchas veces cuenta con muchos recursos, tienen derechos de aprovechamiento de agua, pero no los comparten y están ahí en localidades donde hay APRs que no tienen derecho de aprovechamiento de aguas. Por ahí se señalaba dentro del chat que para poder acceder a obras de riego tienen que tener derechos de aprovechamiento de agua, ya disponer de ellos, y no lo tienen algunos usuarios. Entonces, sería importante conocer cuál es la ley, es decir, qué es lo que se está discutiendo, porque a mí entender, obviamente el agua es un derecho humano, ¿cierto? Todos tenemos que tener acceso al agua porque si no nos vamos a morir. Pero por otro lado, también el agua es para quien la aprovecha y quien la necesita, porque si entendemos que hay grandes empresarios agrícolas que cuentan con derecho de aprovechamiento de agua, solo utilizan otros y los otros no los transfieren o no los comparten, ahí yo creo que es un poco el problema. Y ahí es donde se genera este encontrón, ¿no es cierto?, entre decir, bueno, es para los que consumimos y la necesitamos, o para la gran producción agrícola que muchas veces no da empleo en el lugar donde está, sino que en otros lugares tal vez se deslocaliza un poquito el empleo. Entonces, eso yo creo que es importante conocer en cómo viene ese proyecto de ley. Y lo otro, ministra, es también lo que decía el alcalde de Alhué, en términos de que ir introduciendo nuevas variedades, es decir, ir adaptándonos con variedades que sean más resistentes al sol o que necesiten menos agua. Y por otro lado también reflexionar con respecto a los monocultivos, que muchas veces la gente cree que los cerros son bienes nacionales de uso público y los cerros tienen dueños, son privados, entonces arrasan con toda la vegetación, muchas veces con valor, el bosque esclerófilo, por ejemplo, y posteriormente hay monocultivo, particularmente paltos, que requieren gran cantidad de agua. Entonces, hay proyectos que hay veces, no sé si uno atenta en contra de la libertad económica o de producción de cualquier persona, pero que podrían ser limitados considerando la cantidad de agua que utilizan. Ya eso es un poco lo que yo puedo señalar. Le doy la palabra mientras Cristian ve si es que hay más que estén solicitándola también. Gracias, Francisco. Bueno, con respecto al código de agua, que aquí hay el código de agua, que es lo que tú mencionas, que es lo que está en el fondo en discusión ahora, y que Alfredo Moreno hizo referencia ayer. Estamos todos de acuerdo con que la priorización del consumo humano el consumo humano es un derecho humano el consumo de agua, y tenemos que trabajar no solamente a nivel de norma, yo creo que aquí tenemos que bajar a nivel territorial para resolver esa situación en cada una de las cuencas. Es lo que justamente el Código de Agua realiza. Yo creo que este código, de forma bien general, Francisco, y quizás le podemos pedir al mismo ministro o a alguien de su equipo que quizás está aquí, que nos dé detalle de las cosas que en el fondo están en discusión hoy. Sabemos que son como 17 indicaciones, y saber en el fondo la particularidad de ello. Pero de forma bien general, todos queremos priorizar el consumo humano. Cuando vamos a una cuenca, la cantidad de litros por segundo necesarios para eso son una pequeña proporción de los recursos disponibles en las cuencas. Si lo que importa ahí, y ahí cito también al alcalde de Alhué, es el tema de la gestión. Y ahí la gestión es fundamental. Cómo vamos coordinando, equilibrando, y por otra parte, vamos equilibrando la posibilidad de
priorizar el consumo humano, pero permitir las otras actividades. Creo que es parte del desafío, es parte de lo que se hace cargo este nuevo Código de Agua, priorizando el consumo humano, pero permitiendo también las otras actividades y la gobernanza que se requiere para ello. Yo creo que es un cambio no solamente a partir del código, esta nueva subsecretaría de recursos hídricos que se crea en el MOP, para también dar cuenta de esta situación, con un consejo de ministros, con un consejo científico, cómo vamos tomando estas decisiones con conciencia, con datos que nos vayan permitiendo no solamente ver la situación de hoy día, sino que proyectarla en el mediano y largo plazo. Incluido también lo que hablábamos antes, el tema económico, social y ambiental. Yo creo que ahí también estos tres pilares fundamentales, porque el agua es vida para todos los ámbitos. Yo ahí les ofrezco, Francisco, si quieren un detalle más del código, podemos hacerlo, pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad, porque así como está el Código de Agua en el Congreso, también está en el Congreso la actualización de la Ley 18.450, que es la ley de la Comisión Nacional de Riego. Ahí sí que podemos hablar con más propiedad, porque la acompañamos, vamos a defenderla al Congreso casi semanalmente, aquí Federico, y eso es muy importante para nosotros, porque vemos muchas veces que las discusiones en torno a este tipo de leyes se tornan urbanas y dejan de lado el impacto que tienen estas leyes en el mundo rural. Y ahí el rol de ustedes como alcaldes rurales es fundamental para que con sus parlamentarios puedan conversar acerca de los beneficios o de las cosas que hay que cambiar en estas leyes para hacerlo oportuno, porque tal como lo decían todos ustedes, vamos a tener que adaptarnos a esta condición y la tecnificación del riego para los pequeños y medianos va a ser fundamental. Y esta ley, que ha sido tan beneficiosa en la historia, se promueve ahora o incluye distintas modificaciones que se han levantado justamente en los distintos territorios, por ejemplo, en la limitación de la ley de la Comisión Nacional de Riego solamente a los pequeños y medianos. Ya se limita el acceso de la CNR a los grandes agricultores, eso va a focalizar más recursos para aquellos que lo necesitan y tiene otras modificaciones que también Federico, si quieren, les puede contar, pero creemos que es muy importante que los alcaldes rurales también tengan una voz, tanto para opinar, para hacer los cambios necesarios, como para promover, si es que así ustedes lo consideran como motor de su territorio. Nuevas variedades, Francisco, se está trabajando con el línea fundamental aquí. ¿Cómo vamos investigando para tener nuevas variedades? Y con respecto a los monocultivos, uno muchas veces oye la palabra monocultivo y al final todo es monocultivo, una siembra de trigo es un monocultivo, una siembra de cualquier cereal. ¿Qué es lo que es importante acá? La reflexión que hemos tenido con los equipos. Aquí no hay que, entre comillas, demonizar una fruta, un cultivo, un cereal, sino más bien en cada uno de los territorios ver la disponibilidad hídrica y cómo nos vamos a adaptar en el mediano plazo para poder permitir que ese desarrollo sea sostenible. Y así estamos viendo hoy día cómo, tú comentabas la palta, Francisco, cómo han ido disminuyendo las hectáreas de palta, por ejemplo, en la quinta región, y cómo se han ido trasladando a otras regiones. Cómo hemos visto estos cambios, no solamente a nivel de las cuencas, sino también a nivel de las otras regiones, y también hablar de que este cambio climático ha ampliado la posibilidad de producción en otras regiones. Muchas veces uno se focaliza en aquellas que han perdido productividad, pero esto también ha significado ampliar el horizonte de producción, por ejemplo, en Ñuble, que estábamos visitando el otro día, en Biobío, en los ríos, en los lagos, ya tenemos cerezas en Chile Chico o viñas en Chiloé, cosas que hace años no lo hubiéramos pensado. Así que esta adaptación requiere variedades, requiere prácticas, que sin duda el FIA, el INIA, también INTAP, por cierto, son motores fundamentales para poder no solamente dejarlo en temas como de investigación, sino que a través de la extensión llegue a los agricultores y puedan adoptar estas nuevas medidas. Ministra, está Arnaldo y luego Mario Pinzón. Gracias, buenas tardes, ministra. Lamentablemente del Código de Agua no puedo informar porque no manejo los detalles, digamos, para informar apropiadamente. Estoy viendo si alguien de la DGA
nos puede acompañar. Parece que sí, que alguien va a poder entrar. Pero sí me quiero pronunciar respecto a dos temas que usted planteó. Primero, mi experiencia con respecto a la pugna productividad versus consumo humano. Y la verdad que en el mundo rural la experiencia que yo he vivido es que no existe tal pugna. Todo lo contrario, es una inmensa generosidad de los agricultores poseedores de derechos de agua que abastecen con sus recursos a los comités de agua potable rural. Eso lo vemos todos los días. Probablemente la dificultad mayor se genera con las grandes ciudades, ¿ah? Pero en el ámbito rural, la experiencia que yo he vivido va en el sentido contrario y muy alineada con lo que usted dice, de que es productividad y consumo humano en ese ámbito. Y respecto al otro punto que usted señaló del anuncio presidencial, efectivamente tenemos un tremendo desafío, porque el presidente ha incluido asignar un monto de 10 millones de dólares, que es un fondo concursable, para sistemas de agua potable rural, justamente por lo que señalaba el alcalde de Argüey, que los proyectos son lentos, son difíciles, poca agilidad, que el problema no es los recursos, sino la gestión, y de ese punto de vista lo que se nos ha instruido es disponer un fondo concursable, donde las comunidades puedan participar y ellos presentar sus proyectos, de manera que estos sean ejecutados con la mayor agilidad posible. Sería algo así parecido al sistema de riego intrapredial que tiene INDAP, una figura de esa que tenemos que desarrollar, pero que va a permitir, probablemente ya para el próximo año, porque hay que desarrollar el modelo, pero al próximo año sin duda vamos a tener estos 7.000 millones de pesos para ejecutar soluciones ágilmente, tanto para equipo como para mejoramiento y conservación, ministra. Gracias, Arnaldo. Ministra, y le voy a pedir disculpas que me disculpe Mario brevemente. Nos había pedido la palabra y la verdad no lo había visto. Está el alcalde, está conectado nuestro alcalde, el alcalde de la comuna de Vicuña, Rafael Vera, que además es presidente de la Asociación de Municipios de la región de Coquimbo. Alcalde Vera. Gracias, Cristian. Un abrazo para ti. Sí, efectivamente, hace un rato atrás habíamos pedido la palabra, saludar a la ministra, a Carlos Recondo, director de INTAP, que ambos hemos tenido la suerte de tenerlo en nuestra comuna. Siempre lo recibimos de buena forma porque le tenemos mucho aprecio. Son socios, evidentemente, de toda aquella... contento por la subsecretaría, pero siento de que hay un ambiente triunfalista y yo tengo una visión diferente, y quiero decirlo. La verdad es que sí es verdad que la subsecretaría del agua, yo vengo planteando hace un tiempo que deberíamos tener un ministerio del agua y una subsecretaría ya es un avance, por cierto. Hay otros países que tienen el ministerio del agua, por cierto, no seríamos el primero. Lo segundo, en este ambiente un poco triunfalista que yo veo, creo que no nos damos cuenta de que si seguimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo durante estos años, vamos efectivamente a un colapso como sociedad y como actividad productiva. O sea, no podemos continuar de la misma forma. Cada año se hace una inversión en riego, cada año se hace una inversión en diferentes acciones, pero efectivamente no hemos logrado detener el avance de la sequía. Hoy día, en lo particular, hablo de la región de Coquimbo, en la cual tengo el honor de presidir la asociación, como decía Cristian. En los últimos 80 años, más o menos, ha llovido lo mismo. Han habido periodos de gran cantidad de aguaceros, de aluviones, pero si sacamos los equilibrios, más o menos es lo mismo que en los últimos 80 años. Por lo cual, la región de Coquimbo es una zona desértica, y tenemos que reconocerlo así, que hemos intentado implementar la agricultura, pero que efectivamente tenemos tremendas dificultades. Por ende, acá escucho de que efectivamente hay diferentes acciones que se están realizando. Creo que la información es fundamental, por eso valoro este encuentro, porque si cada uno sabemos, pero sabemos de verdad, sabemos cuánta inversión va a haber en riego, cuánta inversión va a haber en embalse, cuánta inversión va a haber en pozos, cuánta inversión va a haber por cada comuna, por cada territorio, podemos trabajar con esa información y entregarle efectivamente a los diferentes destinatarios que están preocupados. Yo tengo un pozo en el Arenal que ya se secó y el APR, para poder resolverlo, tiene que utilizar recursos propios, pero es un APR pequeñito de alrededor de 100 personas que tiene dificultades para hacer un pozo.
Vamos a la ODOH y la ODOH dice, vamos a ayudar, pero nosotros no funcionamos como emergencia y tienen que pasar todos los protocolos. Y por ende probablemente en 1 año y medio, 2, si es que tenemos suerte, va a ser aprobado la construcción de ese pozo. Entonces, insisto, si seguimos haciendo lo mismo, creo que estamos metidos en un problema gigantesco. Creo que el Código de Agua es una solución, esperemos que nuestros parlamentarios también, sé que está en comisión mixta, lo mandó el Senado a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados tiene sus observaciones, pasan a comisión mixta, pero la verdad que ojalá que se saque la mejor conclusión de ahí, porque efectivamente necesitamos un Código de Agua que no tenga que ver con la década de los 80, donde tal vez fue el periodo, aquí estoy hablando de la ignorancia, solamente de el periodo donde más llovió en nuestro país, y efectivamente la decisión que se tomó probablemente entre 4 paredes, porque ahí no eran muchos los que tomaban, los que podían dar su opinión, efectivamente esa decisión del Código de Agua de la década del 80 tomó probablemente la relación de las acciones de agua y de los caudales que existían en aquel entonces. Una situación muy diferente a la que tenemos. Embalses, pozos, geomembranas, riego tecnificado, y como ya lo han dicho otros alcaldes, ojalá que lleguen a los más pequeños. Los más grandes tienen posibilidad de poder acceder a esto. Ahora, cuando nos hablen de monto, probablemente nos van a decir tantos millones de pesos para tal comuna, y nosotros vamos a aterrizar ahí. Pero a lo mejor al aterrizar nos vamos a dar cuenta que es para el 10%, es para el 5% de la población que lo requiere, la población agrícola que lo requiere. Y por ende va a ser insuficiente. Por eso es tan importante hoy día el otro concepto que no mencioné, las desaladoras. Pero las desaladoras no se construyen de un día para otro. Son un poquito más lentas. Y el tema lo venimos conversando los últimos 20 años. Por ende no es responsabilidad de un gobierno en lo particular, sino de todos en lo conjunto, de que no hemos avanzado en estos temas y que hoy día vemos que la crisis efectivamente nos llega. Nadie quiere volver a vivir la experiencia de Petorca, pero da la impresión que vamos todos caminando a hacer una nueva Petorca. Entonces creo que efectivamente sí es verdad que la información que se entrega es tremendamente positiva, creo que hay que hacer un poquito más de autocrítica y que efectivamente tenemos que entregar la información por cada comuna para poder, nosotros creamos desde la mesa, y ahora sí finalizo, desde la mesa, creamos la mesa del agua, desde la Asociación de Municipios de la región de Coquimbo, y quiero agradecer públicamente como el delegado presidencial, a los CORE, a los parlamentarios, a los constituyentes y a todos los alcaldes y a diferentes actores, obviamente el mundo agrícola y el mundo empresarial, que se sumaron a esta mesa para poder avanzar de buena forma y tener todos nuestros equipos técnicos de todas estas instituciones trabajando efectivamente para poder avanzar en el tema del agua. Y el tema de la emergencia que se combate, por ejemplo, en la región, con el 5% de emergencia que colocan los consejeros regionales, la verdad es que esa plata pasa para Santiago, pasa para la moneda, pasa para los ministerios en Hacienda, y efectivamente dicen, bueno, tú puedes gastar, tienes que comprar una caja de mercadería, tienes que llevar condones, tienes que llevar toallita higiénica. Con la gente que nosotros nos relacionamos, nuestros crianceros habitualmente son mayores de 60 años, algunos usan condones, pocos toallas higiénicas, y la verdad que eso va significando el desconocimiento de lo que pasa efectivamente en los territorios, y que nos permitan a nosotros, yo diría más, que le permitan a la gente, en la municipalidad nosotros entregamos una tarjeta G-Card, con la prohibición de alcohol, con la prohibición de tabaco, con la prohibición de golosina. La gente compra lo que necesita, y no lo que el papá alcalde o el que el papá Estado decide que tenga que consumir. Entonces yo creo que tenemos que avanzar un poco más en eso y permitirle efectivamente a los vecinos que se ven este tipo de problemas poder decidir y evidentemente dar mayores libertades. Un poco eso, ministra, las disculpas tal vez por lo extenso. Gracias, alcalde. Alcalde Vera, un gusto saludarlo. No, hace rato no lo veía. Ya vamos para allá. Ministra, le aprovechamos a dar la palabra a Federico de la Comisión Nacional de Riego y luego usted, ministro, retoma la palabra. Muchas gracias. Antes, ministra, para no desviarnos del tema, porque yo me voy a ir a hablar de otros temas, me cuentan que entró Nicolás Rodríguez, que es de la DGA, y él podría contarnos más acerca del Código de Agua, que creo que es un tema que estábamos conversando recién y que va a ser de todo interés. Nicolás, así que si puedes, nos cuentas, por favor, de qué se tratan los principales cambios que vienen y cuál es la expectativa de la discusión que viene por delante. Perfecto, hola Federico, muchas gracias por la palabra.
La verdad es que me acaban de comentar de esta reunión y que ingresara a esta, a ver si puedo dar algo de información. Trabajo en el gabinete del ministro del MOP, mucho con la DGA, pero no soy parte de la DGA. Respecto al código de agua, la verdad es que mucha la información que podría dar, la verdad es que un código que tiene más de 300 artículos, sí que es demasiada, pero a grandes rasgos les podría comentar un par de cosas. El alcalde Vera ya mencionó un poco el estado de tramitación del proyecto. La verdad que este proyecto, luego de 11 años de tramitación, son 11 años de tramitación, este año se le dio algo de velocidad a la tramitación, pasó por el Senado por varias comisiones, la Comisión de Agricultura el año pasado, este año por la Comisión de Recursos Hídricos, finalmente por la Comisión de Constitución y la Comisión de Hacienda del Senado. Como ustedes sabrán, fue aprobado por el Senado este proyecto por unanimidad de los senadores. Es decir, un proyecto bastante transversal que cuenta con el apoyo de todos los sectores políticos en el Senado y con el apoyo del Ejecutivo también. Luego esta etapa de tramitación, que fue el segundo trámite constitucional, pasó a la Cámara de Diputados, donde se está discutiendo actualmente en tercer trámite. Pasó por la Comisión de Recursos Hídricos, una tramitación bastante rápida, donde se hicieron las recomendaciones de cambio al texto del Código de Agua. Un segundito. Gabriel, ¿puedes cerrar? Eso, gracias. ¿Puedes cerrar? Finalmente pasó a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, donde también hubo bastante acuerdo en el texto a aprobar y pasó a la sala a la votación del mismo. Esto fue este día martes, reciente. De los 334 artículos más o menos que tiene el código, queda solamente por discutirse 14 de ellos. Se rechazaron 18 artículos para su discusión en la sala. La verdad es que es un mensaje muy positivo, es decir, hay gran acuerdo en la mayoría del texto, quedan simplemente algunos detalles por culminar, y es por eso que se pasó a la comisión mixta. Esta comisión mixta aún no tiene fecha para sesionar, pero debería ser muy pronto, y no demasiado extensa, debido a que son solamente 18 artículos que fueron rechazados, varios de ellos que dicen un poco lo mismo. Hay alguna idea sobre la reclamación y reconsideración que están en 2 o 3 artículos que fueron rechazados, algún tema con los plazos, con los derechos antiguos, pero la verdad es que hay un gran acuerdo en el texto general. Eso a grandes rasgos en la tramitación legislativa, para que ustedes se enteren en qué estado estamos, pero creo, espero no equivocarme con lo que le voy a decir, que prontamente deberíamos tener un código de agua nuevo, una gran reforma al código del año 81. Respecto a las materias a tratar, la verdad que esto es demasiado largo, pero voy a irme a lo grueso para que ustedes puedan revisarlo. La verdad que podríamos dividir esto en varias temáticas, que son las grandes reformas. Lo primero es la conceptualización del régimen jurídico de la agua, donde si ustedes tienen la suerte de poder revisar el texto que está en la página de internet del Congreso, ustedes podrán ver que el artículo 5 reconoce las aguas como bienes nacionales de uso público. Se mantiene entonces la condición de las aguas como bienes nacionales de uso público. Pero el mismo artículo 5 se reconoce el derecho humano esencial e irrenunciable al agua, es decir, pasa a ser un derecho humano con el carácter de esencial e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado. Y aparece la opción de que el presidente de la República pueda constituir derechos aun cuando no exista disponibilidad en el cauce. La finalidad de esta, primaria, es garantizar el agua para el consumo humano y el uso doméstico de subsistencia. Esto trae por consecuencia entonces la reducción por alícuota de los derechos constituidos, pudiendo constituir este derecho que tenga por única finalidad el consumo humano, el saneamiento y la sustentabilidad de la gente dependiente de este cauce. Eso está en el artículo 147 quater, por si pueden revisarlo en algún minuto. Al mismo tiempo se reconoce esta posibilidad que ya existía, pero que cualquier persona puede acabar en su suelo propio un pozo para uso únicamente de bebida y subsistencia, sin que esto reporte utilidad. Es decir, no es para la especulación, no es para la venta de los derechos, sino únicamente para la supervivencia y consumo humano. Al mismo tiempo se crea un derecho nuevo, y esto es interesante, que el derecho, porque estaban los consultivos y no consultivos, ¿cierto? Y actualmente se crea un tercer tipo de derecho, que es el derecho para su uso en su fuente. La finalidad de este derecho para uso en su fuente está destinado únicamente a la conservación. Son aguas que van a velar por la preservación de la naturaleza, la protección del medio ambiente, pensando en los humedales, pensando en las turberas, que estos mantengan la finalidad que estos tienen, va a mantener el uso en su fuente. También sirve también para fines turísticos, estoy pensando en el sur más que en el norte. Escuché que aquí hay varios alcaldes que son de la zona centro-norte, pero por ejemplo el Salto del Laja, que tenga agua que escurra por fines turísticos también.
y también la obligación de resguardar un caudal ecológico mínimo para aquellas zonas declaradas bajo protección. Estas dos cosas que le acabo de mencionar están en el artículo 129 bis del código que viene, bueno, esta gran reforma del código. Respecto a la duración definida, extinción y caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua nuevos, se crea en el artículo 6º, un artículo tal vez más importante de esta gran reforma, que los nuevos derechos de agua que se constituyan no podrán tener una duración indefinida, sino que van a tener una duración temporal, una duración que va a tener de 30 años, y según la disponibilidad va a tener que hacer un estudio, según la disponibilidad de la fuente de abastecimiento y la sustentabilidad del mismo acuífero, es decir, va a haber un estudio previo para ver si es posible constituir nuevos derechos, y estos derechos, por supuesto, van a ser siempre temporales, no indefinidos como existía. Los derechos de aprovechamiento de agua se van a extinguir por su no uso, esto también existe, pero se precisa y pueden extinguirse total o parcialmente. Esto está tratado en distintas partes del código. Esta es una de los nuevos pilares de la reforma. Está en el artículo 6º, está en el artículo 129 bis número 7, está en el artículo 134 bis, está en el artículo 1º transitorio. Es decir, esta idea del no uso de los derechos de aprovechamiento de agua puede traer como consecuencia su extinción. Con esto se busca eliminar la especulación en los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Hay alguna diferencia dependiendo si el derecho de aprovechamiento es consultivo o no consultivo? En el caso de los consultivos, el plazo es de 5 años de no uso, y en el caso de los no consultivos, este plazo aumenta al doble, es decir, 10 años, entendiendo para qué usos son destinados. Por supuesto, esto va acompañado en el artículo 134, un extenso y completo debido proceso, dando así cumplimiento al 19 número 3 inciso quinto de nuestra Constitución, al debido proceso, entregando también los plazos de aclaración, el periodo de prueba, la emisión de un informe técnico que demuestre que no se ha usado, es decir, cumplir con ambos lados de la regulación. Al mismo tiempo, se regulariza, o sea, se regula la posibilidad de la caducidad de los derechos por la no inscripción, es decir, se va a generar la obligatoriedad de inscribir los derechos de aprovechamiento de agua en el conservador de bienes raíces. Esto puede iniciarse en un periodo de 5 años desde que esté publicado esta nueva reforma, y al mismo tiempo deberá inscribirse en el catastro público de agua. Esto es justamente para que la Dirección General de Agua, la DGA, tenga un catastro público de agua bastante concreto. Podría extenderme mucho más, que esto da para demasiado, así que entiendo que tengo que hacerlo más o menos breve, pero también dejo algunas cosas enunciadas. Se van a reducir en su ejercicio y redistribución del agua superficial en alícuota. Cuando haya algún problema en el cauce, se van a reducir por alícuota, no se va a castigar a uno, sino que a todo en el porcentaje que corresponda, y además la posibilidad de ser indemnizado cuando se reciba menor cantidad de agua. Puede ser tanto por el acuerdo de la Junta de Vigilancia como por la DGA. Eso, nada más. Voy a dejar una minuta tal vez que le pueden llegar, pero eso a grandes rasgos, los grandes cambios que trae esta reforma al Código de Agua. Espero no haber sido muy latero para explicarlo. Eso. Gracias por la palabra. Gracias, Nicolás. Ministra, como estos temas también son importantes, lo que podríamos hacer luego es, en otra jornada, organizar una reunión de trabajo con los jurídicos de todas las municipalidades rurales. Podemos invitar a Nicolás Rodríguez y avanzamos en este tema, porque yo creo que a los directores jurídicos de los municipios les va a interesar muchísimo. Ministra Federico, y usted cierra con Francisco Gómez. Gracias, Cristian. Ya, yo también voy a hablar de un proyecto de ley, pero más acotadamente. Nosotros estamos en la renovación de la ley de riego, la ley 18450, y lo principal que estamos haciendo, el cambio más grande, más radical, es que efectivamente, como anticipó nuestra ministra, estamos eliminando la postulación de grandes agricultores. No la estamos restringiendo, sino que estamos diciendo que los más grandes no pueden seguir postulando, porque entendemos que la tecnificación del riego es algo que ellos van a hacer sí o sí. Ya nadie concibe hacer un huerto de 50 hectáreas, de 100 hectáreas, y no ponerle riego. Lo que sí estamos haciendo es que estamos atendiendo a la pequeña y mediana agricultura. Nosotros tenemos ahí un sesgo a favor de la mediana agricultura, en el sentido de que ellos no son atendidos por INDAP, porque INDAP no lo puede hacer por su ley. Entonces quedan a veces como el jamón del sándwich, y la CNR siempre los ha podido coger. Entonces nos cuidamos mucho de que se mantenga eso. Dentro de la modificación, eso es lo más importante.
Lo segundo, que es muy importante y creo que aquí a los alcaldes les va a hacer mucho sentido, estamos incorporando que podamos hacer concursos distintos cuando estamos ante una emergencia agrícola. Hoy día la ley no nos permite hacer concursos de distintas categorías. Son todos los concursos básicamente iguales, mismos requisitos, mismo proceso, misma duración de las obras. Y creemos que a veces, ante una emergencia, uno tiene que hacer concursos distintos, más rápidos, quizás con menos exigencia. Y eso lo estamos incorporando ahora por primera vez. Una cosa que es muy importante y que les pido el apoyo a todos los alcaldes, estamos proponiendo que la prórroga dure 12 años, porque nos parece que es un plazo razonable. Sabemos que la transformación del riego es una tarea continua, pero hemos tenido algunas voces que nos dicen que es mucho tiempo. Y nosotros insistimos en que no. Les pido a los alcaldes que conversen con sus agricultores, que conversen con sus juntas de vigilancia y puedan apoyarnos, porque yo de verdad creo que la transformación productiva del manejo del agua es algo que requiere 12 y muchos más años todavía. Eso en cuanto a la ley. Quería decir dos cosas más. La primera es que nos dicen mucho que nosotros no atendemos a los pequeños agricultores, y eso no es verdad. Eso es una cosa que se quedó pegada. En el pasado, efectivamente, la ley de riego principalmente ayudaba a los grandes agricultores. Nosotros hoy día tenemos incluso un programa especial, un programa dedicado, que se llama el Programa Especial de Pequeña Agricultura, y que atendemos a agricultores de media hectárea, 0,2 hectáreas, y trabajamos con ellos. No somos el INDAP, nos cuesta más llegar, pero estamos trabajando en alianza con INDAP, y estamos tratando de fortalecer ese canal, pero ya lo hacemos. Estuvimos la otra vez con el Ceremi de Ñuble, estuvimos en Coihueco, estuvimos allá viendo obras de riego de media hectárea con paneles fotovoltaicos, y estamos avanzando en esa línea. Entonces, no nos pierdan la fe, tóquennos la puerta mejor. En alianza con ustedes, con los alcaldes, estoy seguro que podemos avanzar. Y lo último, una nota un poquito no quiero defender a los paltos, pero quiero decir que cuando se habla del monocultivo hay un error conceptual muy grande. Yo he visitado terrenos en Petorca, por ejemplo, que están llenos de palto, pero no son de un agricultor, son de 30 agricultores. Hay pequeños agricultores de 3 hectáreas y que decidieron poner palto porque era lo mejor para su futuro, para su familia. Entonces, creo que cuando se habla de no al monocultivo en las comunas, hay que entender que también son las decisiones individuales de muchos agricultores que, velando por la rentabilidad de su cultivo, han tomado una decisión. No solo son grandes agricultores que vengan y arrasar con 200 hectáreas para poner palto. Puede que los haya, y está bien que haya un cuestionamiento a eso, pero también hay que hacerse cargo de que la posibilidad, las perspectivas que le da a veces un cultivo a un agricultor, por pequeño que sea, hace que tome decisiones en pos de cultivos que tienen mala fama. Creo que es importante también ver la complejidad de ese problema. Ministra, esa era mi intervención por ahora. Gracias, Federico. No sé si está bien, no sé si, Cristian, yo quería contestarle a Rafael, al alcalde de Vicuña, con respecto a la subsecretaría, al tema de la desaladora. Justamente el presidente anunció la agilización desaladora tanto en Coquimbo como en Valparaíso, dos regiones que sin duda necesitan ser pioneras en eso, incluido un fast track, que eso en el fondo va a implicar tener como una metodología más rápida para poder generar este tipo de soluciones. Hoy día, que nos comentaba el MOP hace una semana, es que más o menos eso se demora 6 años en implementarse. Y lo que se está haciendo es disminuir esos tiempos porque hay que cumplir todas las normativas ambientales, todas las normativas necesarias para poder dar eso como una respuesta. Y lo otro es que yo creo que más que triunfalista, yo creo que estamos en una situación realista. La reunión hoy día se enmarca frente a esta emergencia agrícola, y el poder estar a disposición del trabajo colaborativo, del poder escuchar sus propuestas para llegar de forma oportuna a esos territorios, es parte importante de la forma en que queremos construir estas respuestas. No queremos desde el nivel central decirles qué hacer, porque la particularidad de cada una de sus regiones es muy distinta. Incluso en Coquimbo, lo que pasa en Elqui, Limarí, Choapa es muy distinto.
Y eso es justamente lo que queremos socializar con ustedes, llevarnos las inquietudes. Yo no he estado pendiente del chat, pero ahí sé que alguien del equipo está en el chat, algunas respuestas creo que están dando. Y aquí quedamos, más que cerrar la conversación, era una forma de abrirlo a nivel nacional con los directores que son los principales involucrados, tanto CNR como INDAP, pero de forma particular y específica a través de los CEREMI. Y así quisiera terminar. Aquí están los CEREMI de las regiones más afectadas, quienes van a liderar a nivel territorial la acción del Ministerio de Agricultura y de los otros servicios para llegar de forma oportuna. Y por eso es tan importante que los CEREMI se vinculen con los alcaldes de sus regiones, con el gobernador, con el delegado, para poder llegar en cada uno de los rubros, sean los crianceros, los apicultores, los hortaliceros, el rubro que sea, de forma oportuna. Sabemos que los recursos son limitados, siempre lo son, y por eso el estar coordinado y el poder actuar en equipo con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, puede permitirnos llegar con más recursos y con recursos de forma más oportuna. Así que yo les agradezco en verdad esta disposición que siempre ha tenido AMUR a trabajar. Ya llevamos años trabajando con ustedes, hemos aprendido mucho. Creemos que desde el Ministerio de Agricultura son los gobiernos locales quienes están más cerca de las necesidades y de las respuestas oportunas de la gente, y por eso esto es un canal, más que dar una respuesta desde el nivel central, es una forma de generar redes para que a través de los vínculos que aquí se generen, incluso entre ustedes como alcalde, entre los servicios regionales, en sus propias comunas o territorios o cuencas, ya que estamos hablando de agua, sea posible a través de estos encuentros. Así que muchas gracias, alcaldes, alcaldesas, todos los equipos municipales, los provesales, veo a distintos actores, por cierto, tanto al MOP también, que aquí está participando Arnaldo, como los CEREMI de Agricultura, que aquí yo les converso esto, pero los reales actores aquí van a ser los CEREMI, van a ser los responsables de esto, así que la invitación es que se conecte cada uno de ustedes con los CEREMI de Agricultura, que además se van a conectar con los del MOP, y para poder dar una respuesta más coordinada y oportuna. Así Ministra, que, Francisco, ¿sí? Ministra, muy brevemente, no quisiera dejar de darle la palabra hasta la alcaldesa Río Hurtado. Siempre los alcaldesas de la provincia de Limarí, siempre nuestros alcaldes de regiones son los que muchas veces tienen menos oportunidad de hablar, así que, alcaldesa, tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes. Bueno, de acá de Río Hurtado yo por lo menos quedo con hartas expectativas con respecto a la reunión que hemos tenido hoy. Nosotros como región tenemos una reunión de la Asociación de Municipios Rurales con la gobernadora regional el día lunes. Para eso nosotros también acá en la comuna realizamos mesas temáticas con los más afectados, que son los agricultores, los apicultores, crianceros y los comités de agua. Pero con todas las novedades que ustedes han mencionado, yo por lo menos quedo con expectativas de que esto va a resolver. Lo que sí me faltó escuchar, porque si bien es cierto, en el sector costero se avanza con el tema de las desaladoras, que por supuesto viene a ser una solución importante, pero también agregar para nosotros los de los sectores cordilleranos, de poner tranques en cabeceras de río. Ya, por ejemplo, Río Hurtado tiene un tranque, el tranque Recoleta, que en definitiva alimenta todo lo que es canales que van hacia las otras comunas, pero Río Hurtado ve pasar el agua. Entonces, si bien es cierto, son medidas a largo plazo, como indicaba funcionarios que nos visitaron junto al delegado provincial, que son proyectos a 24 años, 20 años mencionan, pero en definitiva nosotros es una necesidad que tenemos de poder reservar el agua y poder tener una buena gestión del recurso hídrico dentro de nuestro territorio. Entonces sí, yo también quiero agregar, como les digo, a las desaladoras, la necesidad de nosotros los cordilleranos tener nuestros tranques en las cabeceras de río. Eso como para agregar, y lo demás quedo con hartas expectativas con respecto a la inversión que se van a hacer en APRs también para los agricultores y apicultores de nuestra zona, que estamos muy, muy afectados. Muchas gracias. Ministra. Bien, muchas gracias a la alcaldesa de Río Hurtado, y también en nombre propio, en nombre de todos los alcaldes y alcaldesas que hemos estado conectados hoy día, también de todas las funcionarias y funcionarios públicos de los municipios que han sido parte de esta reunión. Agradecerle, ministra, porque creo que ha sido muy productiva, bastante interesante. Agradecerle a su equipo de trabajo, a los profesionales que hoy día
nos han estado acompañando. Y no puedo dejar de no decirle al director nacional de INDAP que el Prodesal es uno de los programas más exitosos que tiene el Estado, que cada vez que ha sido evaluado pasa sin ningún problema. Yo sé que tiene más de 20 años, al menos 24 años en la Municipalidad del Monte. Y el otro día con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, veíamos cómo el IFE le inyecta más de 35.000 millones de dólares, no recuerdo bien. Y yo le planteaba que una de las buenas maneras de dinamizar la economía local en las comunas rurales es ojalá incorporarle un Prodesal más a cada comuna. Hoy día tenemos, no sé si será una situación del Monte, pero un Prodesal extendido. Es decir, que con una cantidad acotada de profesionales tiene que cubrir más de 120 o 150 agricultores. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de que se nos incorporara un equipo Prodesal más, que generalmente es un agrónomo con 2 técnicos agrícolas, podríamos estar asesorando muchos más pequeños agricultores, dinamizando también la economía local. Muchos de ellos son independientes, por lo cual creo que si hay un buen programa hay que potenciarlo, y así como se incorporan más recursos en sistemas de agua potable rural, también podría ser importante incorporar más recursos y potenciar lo que están haciendo los municipios a través de INDAP, particularmente a través del programa Prodesal. Así que muchas gracias, ministra, muchas gracias a su equipo, al director nacional de INDAP y a todos los colegas y alcaldesas que hoy día nos han acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Alcalde, muy brevemente, si pueden encender sus cámaras, muy brevemente, si pueden encender las cámaras, subir las cámaras para hacer un captura pantalla final. Muchas gracias. Para el registro ahí, tenemos muy buena convocatoria, más de 100 personas hoy día, así es que hay que ocupar estos espacios para que podamos tener lo que necesitamos los alcaldes y alcaldesas, información. Muchas veces son importantes, por cierto, los recursos, pero ya tener información, conocimiento de las políticas públicas también nos ayuda bastante. Muchas gracias, hasta luego. Alcalde, a lo mejor que podemos quedar con incendios para la próxima, que se nos viene la otra cara a la moneda del cambio climático. Así que ahí también podemos, quizás nos organizamos por interno. Así es, muchas gracias, ministra. Gracias, que estén muy bien todos. Gracias, ministra. Chao, chao, que estén bien. Un abrazo. Chao. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministra, muchas gracias.